Hay un momento en la vida de muchas mujeres en que algo que antes funcionaba deja de funcionar, no de manera dramática, no con un estallido ni con una revelación súbita. Simplemente, un día, lo que antes hacías de manera automática empieza a pesar. Sonreír, cuando no sientes nada, se vuelve un esfuerzo que notas. Decir que sí, cuando todo en ti preferiría decir que no, cuesta de una manera que antes no costaba. Seguir ocupando el espacio que ocupabas, seguir siendo la persona que se esperaba que fueras, empieza a sentirse como un traje que ya no te corresponde. Y la primera reacción suele ser pensar que algo anda mal, que estás más cansada de lo normal, que necesitas unas vacaciones, que quizás es el estrés, que quizás es una crisis pasajera. Pero no es eso. Lo que está ocurriendo tiene un nombre, y Jung dedicó décadas de su trabajo a comprenderlo. Lo llamó individuación. El proceso por el cual el alma reclama su propia forma. El movimiento que ocurre cuando la vida que has construido para encajar en el mundo exterior empieza a ser demasiado pequeña para contener lo que realmente eres. Y en las mujeres, este proceso tiene su momento más visible y más intenso en lo que Jung llamó la segunda mitad de la vida, generalmente en algún lugar entre los 35 y los 50 años. Aunque el momento preciso no importa tanto como lo que ocurre en él. Lo que ocurre es esto, el self auténtico, eso que eres más allá de todos los roles y las adaptaciones y las estrategias de supervivencia, empieza a reclamar espacio, no en voz baja, no con paciencia, con una urgencia que, si no se escucha, puede transformarse en síntomas que la medicina llama depresión, la psicología llama crisis, y Jung llamaba la voz del alma. En este video, quiero hablar de las señales de que ese proceso está ocurriendo en ti, no como advertencias de algo que va mal, como reconocimientos de algo que va exactamente como tiene que ir. La primera señal es que lo que hacías sin pensar ahora, lo haces con plena conciencia, y esa conciencia es incómoda. Hubo un tiempo en que complacías, cedías, te ajustabas, quizás sin siquiera notarlo. Era tu manera de moverte en el mundo, de ser aceptada, de mantener la paz, de sentirte segura. Ese sistema funcionó. Te mantuvo a salvo en los contextos en que lo aprendiste. El problema es que un mecanismo de protección que fue inteligente en su momento puede convertirse, con el tiempo, en una limitación que ya no te representa. Cuando empieza la individuación, ese mecanismo se vuelve visible. Ya no eres inconsciente de él. Lo ves mientras lo ejecutas. Y esa visión crea una disonancia que no existía antes, la distancia entre lo que haces y lo que genuinamente sientes. Esa incomodidad no es un síntoma de que estás rota. Es la señal de que tu conciencia se está expandiendo, de que ya no puedes vivir en piloto automático porque algo más grande en ti ha comenzado a despertar. La segunda señal es la llamada de la soledad. No el aislamiento que nace del miedo o de la tristeza, algo diferente. Una preferencia genuina por el silencio propio que antes no sentías con tanta intensidad. La necesidad de estar contigo sin interferencias. De que haya espacio para escuchar algo que dentro de ti lleva tiempo queriendo ser escuchado. Jung describía esto como el primer paso del encuentro con la sombra. Esas partes de ti que tuviste que guardar para ser aceptable, para ser amada, para caber en los espacios que el mundo te ofrecía. La rabia que no podías mostrar, los deseos que no tenían permiso, las verdades que aprendiste a callar. Todo eso no desaparece. Vive en lo que Jung llamó la sombra, el territorio psíquico que existe debajo de la persona que mostramos al mundo. Y cuando comienza la individuación, la sombra llama. Quiere ser vista, no para destruirte, sino para completarte. Porque lo que has negado en ti no desaparece. Se convierte en la fuente de tus proyecciones, de tus reacciones desproporcionadas, de los patrones que se repiten, sin que entiendas por qué. Integrar la sombra es recuperar energía que llevas años pagando para mantener reprimida. La soledad que sientes en este momento no es tu enemiga. Es el espacio que necesitas para ese encuentro. Y hay algo importante que quiero decir aquí sobre la diferencia entre la soledad que nace del miedo y la soledad que nace de la saturación. La primera viene de creer que no mereces compañía, o de que el mundo afuera es peligroso, o de que nadie puede entenderte. Esa soledad tiene un sabor a herida. La segunda viene de haber estado demasiado tiempo en el ruido de lo que se espera de ti, de haber gastado energía en relaciones que no alimentan, de haber perdido el hilo de tu propia voz entre tantas voces externas.
Esa soledad tiene un sabor a necesidad genuina, a hambre de ti misma. Si lo que sientes es el segundo chipo, no lo patologices. No intentes llenarlo de planes y compromisos para no sentirlo. Ese espacio vacío que reclamas no es ausencia de conexión. Es la conexión más importante de todas, la que tienes contigo. La tercera señal es que los roles que llevas empiezan a sentirse prestados. Madre, esposa, hija, profesional, cuidadora. Estos papeles no son falsos. Los viviste, los vives, son parte de tu historia. Pero en algún momento, para muchas mujeres, estos roles dejan de ser suficientes para definir quiénes son. Empieza a aparecer una pregunta que puede ser incómoda porque no tiene respuesta fácil. ¿Quién soy yo cuando ninguno de estos papeles me está exigiendo nada? Jung llamaba a esto la muerte del ego, no como catástrofe, sino como parte necesaria del proceso. El ego es la estructura de identidad que construimos para movernos en el mundo exterior. Es necesario, funcional, útil, pero no es todo lo que somos. Detrás del ego, debajo de todos los roles y las adaptaciones, existe lo que Jung llamaba el self, con mayúscula, el centro más profundo de la psique, la parte que no se define por lo que haces ni por lo que se espera de ti. El momento en que los roles empiezan a sentirse insuficientes es el momento en que el self está comenzando a reclamar reconocimiento. Y sí, puede sentirse como vacío, pero ese vacío es, en realidad, posibilidad. No lo que perdiste, sino lo que todavía no has encontrado. La cuarta señal es la intolerancia a las conversaciones sin profundidad. Lo que antes podías sostener con facilidad, el intercambio social de superficie, el chisme, las quejas circulares, la charla que no lleva a ningún lugar, empieza a agotarte de una manera que antes no ocurría. No es que seas mejor que nadie, es que tu umbral para la profundidad ha cambiado. Lo que Jung llamaba la función trascendente, la capacidad de la psique para integrar los opuestos, para moverse entre lo consciente y lo inconsciente, se activa con la individuación. Y cuando eso ocurre, necesitas alimento que esté a la altura de ese movimiento. Necesitas conversaciones que toquen algo real, relaciones que puedan sostener verdad, intercambios que tengan sustancia. No es arrogancia, es una necesidad genuina del proceso que está ocurriendo en ti. Honrarla no significa alejarte de las personas que quieres. Significa también empezar a buscar los espacios y los vínculos donde esa profundidad es posible. La quinta señal puede ser la más sorprendente de todas. Una ira que antes no estaba o que antes conseguías suprimir con más facilidad empieza a salir a la superficie. Jung entendía que la rabia tiene información, que cuando aparece no es el problema sino el mensajero. La ira señala los límites que están siendo cruzados, los lugares donde algo tuyo está siendo ignorado o invalidado, las injusticias que antes normalizabas y que ahora ya no puedes seguir viendo sin responder. Para muchas mujeres esta es una de las partes más difíciles del proceso, porque la cultura lleva siglos enseñando que las mujeres buenas no se enojan, que la feminidad se mide por la capacidad de contener, de absorber, de suavizar. Así que lo que no pudo expresarse como rabia se convirtió en otras cosas, en tristeza, en ansiedad, en enfermedades físicas, en una fatiga que no responde al descanso. La ira que emerge en la individuación, cuando se trabaja en lugar de suprimirse, no es destructiva, es discriminadora. Te muestra con claridad lo que ya no puedes aceptar, lo que necesita cambiar, lo que merece ser defendido. Y esa claridad, aunque al principio desorienta, es parte del proceso de volverte entera. Trabajar con la ira no significa expresarla sin filtro ni descargarla sobre las personas de tu entorno. Significa preguntarle qué información tiene. Significa escuchar qué límite señala, qué necesidad no satisfecha nombra, qué parte de ti que has ignorado está reclamando atención. La ira, cuando se escucha en lugar de suprimirse o de desbordarse, se convierte en una de las guías más precisas del proceso de individuación. Jung asociaba esta energía con lo que llamaba el arquetipo de la cazadora. En su dimensión luminosa, la cazadora representa el discernimiento, la capacidad de rastrear con precisión lo que ya no sirve y de tener la claridad suficiente para soltarlo. En su dimensión sombría, cuando se activa desde el resentimiento acumulado y no desde la conciencia, puede volverse destructiva. El trabajo es siempre traerla hacia la luz.
Escuchar su información y usarla para construir, no para destruir. La sexta señal es un hambre nueva de verdad. Las respuestas fáciles ya no te satisfacen. Los clichés de crecimiento personal te resultan vacíos. Lo que buscas es algo más difícil de encontrar y más difícil de sostener. La verdad de tu propia experiencia, sin adornar, sin traducir para que sea más aceptable, sin reducir a lo que puedes compartir, sin incomodar a nadie. Este proceso de cuestionamiento radical, de revisar las creencias que aceptaste sin examinar, los valores que adoptaste por herencia o por necesidad, las narrativas que te contaste sobre quién eres y por qué. Jung lo llamaba la individuación propiamente dicha, el acto de separar lo genuinamente propio de lo que te fue impuesto. Y sí, duele, porque parte de lo que encuentras cuando revisas con honestidad es que algunas de las cosas que construiste con esfuerzo tenían una base que ya no reconoces como tuya. Pero ese dolor no es el dolor del fracaso, es el dolor del parto. Estás dando a luz algo que todavía no tiene nombre, pero que es más real que lo que está dejando atrás. La séptima señal es el despertar de la necesidad de crear, no necesariamente en el sentido artístico, aunque puede incluir eso. En el sentido más amplio, la necesidad de generar, de dar forma a algo que llevas dentro, de expresar lo que has vivido y lo que has visto, y lo que has aprendido de maneras que dejen huella. Jung hablaba de la llamada del ser, la necesidad del alma de manifestarse en el mundo, de hacer visible lo que existe en el interior, no para obtener reconocimiento externo, aunque eso pueda venir después, sino porque el acto de crear es en sí mismo un acto de integración. Cuando das forma a lo que llevas dentro, estás estableciendo un diálogo entre tu mundo consciente y tu mundo inconsciente que es, en sí mismo, terapéutico. Muchas mujeres en este momento de la vida sienten este impulso y lo deferieren. Esperan el momento adecuado, el nivel de habilidad suficiente, la confianza que todavía no sienten. Pero el impulso creativo no espera a que estés lista. Está ocurriendo porque es parte de lo que necesita ocurrir en ti ahora. Y la única manera de honrarlo es empezar, aunque lo que empieces sea imperfecto e incierto. La octava señal es la más transformadora y a menudo la más aterradora. Empiezas a sentir tu propio poder y ese contacto te descoloca. No el poder sobre los demás. Eso no es lo que Jung tenía en mente cuando hablaba de individuación. El poder al que me refiero es algo más íntimo y más radical. La capacidad de decidir desde lo propio, de ocupar el espacio que te corresponde sin necesitar permiso para hacerlo, de establecer límites que nacen de la claridad de lo que eres y de lo que valoras, no del resentimiento ni de la reacción. Esta experiencia de poder genuino puede asustar porque es nueva, porque décadas de aprendizaje cultural enseñaron que ocupar espacio es arrogante, que establecer límites es egoísta, que brillar con claridad incomoda. Y parte de ti todavía cree eso. La individuación trabaja lentamente sobre esas capas de condicionamiento hasta que lo que emerge no es el poder que otros te dan, sino el poder que nunca se fue, que siempre estuvo ahí, esperando a ser reconocido. Quiero detenerme un momento en algo que puede ser útil antes de continuar, porque hay una pregunta que muchas mujeres hacen en este punto del proceso: ¿cuánto dura esto? La respuesta honesta es que no tiene una duración fija, pero lo que sí tiene es una lógica. El proceso de individuación no es lineal ni ordenado. Tiene periodos de mayor intensidad y periodos de relativa calma. Hay momentos en que varias de estas señales aparecen juntas y con fuerza, y momentos en que el proceso parece detenerse para permitirte integrar lo que ya ha ocurrido. Lo que más ayuda en este proceso, según lo que Jung observó en décadas de trabajo clínico, no es apresurar ninguna de sus fases, sino desarrollar una relación de curiosidad y de honestidad con lo que está ocurriendo. Eso puede incluir escribir, un diario que registre los sueños, las emociones, los patrones que se repiten. Puede incluir terapia con alguien que entienda el proceso. Puede incluir crear, lo que sea que para ti tenga ese valor de dar forma a lo interior. Y puede incluir, muy especialmente, tolerar la incertidumbre sin intentar resolverla prematuramente. Lo que la individuación pide no es que entiendas todo lo que está ocurriendo, pide que lo acompañes con presencia. Todo este proceso tiene un nombre en la psicología junguiana. Jung lo describía con términos de la alquimia medieval, esa tradición que él veía como un mapa preciso del trabajo psicológico.
El primero de esos procesos es el nigredo, el ennegrecimiento, la fase en que todo lo que no es auténtico comienza a descomponerse. El nigredo puede sentirse como depresión, como desorientación, como la sensación de que lo que antes sostenía ya no sostiene y lo nuevo todavía no está lo suficientemente formado para tomar su lugar. Es el momento más difícil del proceso, porque en él no puedes ver todavía a dónde vas, solo puedes ver lo que está dejando de ser. Pero en la tradición alquímica y en la psicología junguiana, el nigredo no es el final del proceso, es su condición de posibilidad. Solo lo que se descompone puede ser reorganizado en algo más completo. Solo lo que muere en su forma antigua puede renacer en una forma nueva que incluya más. En la tradición griega, la figura que encarna este proceso de transformación a través de la sabiduría se llama Sofía, y los sueños que muchas mujeres tienen en este momento del proceso, sueños de edificios que se derrumban, de casas antiguas que se caen, de estructuras que se disuelven, Jung los interpretaba como imágenes precisas de lo que está ocurriendo en la psique, no como presagios de pérdida, como representaciones de la arquitectura interna que ya no sirve y que necesita colapsar para que algo nuevo pueda construirse sobre fundamentos más auténticos. Si estás teniendo esos sueños, no los temas, escríbelos, dialoga con ellos. Son parte del lenguaje con que tu inconsciente te está informando de que el proceso ya comenzó. En la tradición griega, la figura que encarna este proceso de transformación a través de la sabiduría se llama Sofía, la sabiduría femenina. No la sabiduría que se acumula en libros, sino la que emerge del interior cuando una mujer ha pasado suficiente tiempo en su propio territorio, escuchando lo que tiene que decirle, integrando lo que ha negado, encontrando el hilo de lo genuinamente propio entre todo lo que se le superpuso. Sofía no es una meta que se alcanza, es un proceso de regreso. Un regreso a una forma de saber que ya existía antes de que la vida adulta la cubriera de obligaciones y roles y adaptaciones. Una forma de conocimiento que no viene de afuera, sino de la capacidad de escucharte con suficiente honestidad como para saber lo que sabes. Hay algo que la cultura contemporánea hace muy mal con este proceso. Lo medicaliza o lo minimiza. Te dice que lo que sientes es una crisis de mediana edad, un desequilibrio hormonal, una depresión que hay que tratar para volver al estado anterior. Y a veces hay dimensiones de eso que merecen atención clínica, pero reducir el proceso de individuación a un desajuste que hay que corregir es perder algo fundamental. Lo que está ocurriendo en ti cuando estas señales aparecen no es una disfunción, es una profundización. El alma no hace crisis sin motivo. Hace crisis cuando el territorio en que vives ya no tiene capacidad para contener lo que eres. Y la respuesta a esa crisis no es solo aliviar los síntomas, es preguntarse, ¿qué está intentando nacer debajo de ellos? Esa pregunta no siempre tiene respuesta inmediata, pero es la pregunta correcta. Si algo de lo que has leído en este video resuena contigo, si reconoces en ti alguna de estas señales, quiero que sepas algo antes de que sigas. Lo que estás viviendo no es una señal de que estás fallando, es la señal más clara de que estás comenzando a vivir desde un lugar más profundo y más verdadero. El proceso de individuación no es cómodo porque implica soltar formas que fueron útiles durante mucho tiempo. Implica tolerar la incertidumbre de no saber todavía quién serás cuando todo esto se reorganice. Implica confiar en algo que todavía no es visible. Pero lo que está ocurriendo en ti no es accidental. Tiene una lógica que la psicología junguiana lleva décadas documentando. Y la mujer que emerge de este proceso, cuando se trabaja con honestidad y con paciencia, no es una versión dañada de quien eras. Es la versión más completa. La que ya no necesita suprimir partes de sí misma para caber. La que ya no busca afuera lo que siempre estuvo adentro esperando ser encontrado. Escribe en los comentarios cuál de estas señales reconoces en ti ahora mismo. No para exponerte, para nombrarlo. Porque nombrar lo que está ocurriendo en ti es siempre el primer paso para dejar de temerle y empezar a trabajar con ello. Seguimos construyendo este mapa juntas